el SCAI de la UNESCO, Asociación de Magísteres, Doctores y Postdoctores del Perú, otorgan el reconocimiento doctor honoris causa a mí no, distinción honorífica que se otorga en reconocimiento a sus valiosos aportes al desarrollo educativo, cultural, emprendimiento e investigación científica, confiriéndose el presente diploma, resolución y medalla de honor que la acreditan y reconocen como tal. Bueno, la medalla ya lo tengo. Bravo. Bravo. Listo. ¿Qué? Sí, ok. Gracias, mi amor. ¿Puedes poner eso? Pero de 30 años que quería decir. Miren, estos fármacos, por ejemplo, acetilcolina, betanicol y carbacol, sobre todo betanicol y carbacol, estos se utilizan más que todo para la tonía, pero son muy poco utilizados, Ahorita vemos el más utilizado. Entonces, miren, ¿para qué lo utiliza? Se utiliza para atonía intestinal, atonía vesical. Es decir, cuando el paciente, por ejemplo, no puede miccionar, por ejemplo, no se le hincha la vejiga. Entonces, ¿por qué razón se le hincha? Porque no está tónico, pues no. Entonces comenzamos a estimular. Ese es otro de los usos. Miren, estos son parasimpático-miméticos de acción directa. El otro es de acción indirecta. Entonces, miren, colinérgicos de acción indirecta. Mira, ¿y qué son los colinérgicos de acción indirecta? O sea, significa, miren, que esta acetilcolina que está aquí, lo vas a inhibir, lo inhibes. Es decir, aquí, miren, perdón. A ver, aquí. Mira, entonces, inhibes a esta acetilcolina, lo inhibes. ¿Y con qué lo inhibes? Lo inhibes, por ejemplo, con la fisostigmina, piridostigmina y neostigmina. Entonces, miren, estos fármacos de acción indirecta es eso mismo, ¿no? La fisostigmina, neostigmina y piridostigmina. Mire, ¿por qué de acción indirecta? Porque inhiben a y aumenta la concentración y aumenta ese efecto. Entonces, miren, ¿para qué se utilizan estos medicamentos? Estos medicamentos se utilizan para lo mismo, para atonía vesical, atonía intestinal, pero además se utiliza para la miastenia gravis. La miastenia gravis, ustedes saben que se caracteriza porque hay flacidez muscular. La miastenia gravis se caracteriza porque el paciente pierde fuerza. Por esa razón que a esta acetilcolina se le considera como un neurotransmisor motor. ¿Por qué motor? Porque nos permite hacer fuerza, nos permite contraer. O sea, es decir, a nivel muscular, esta acetilcolina nos va a producir contracciones. ¿No es cierto? Contracciones. ¿Qué pasa en la miastenia? En la miastenia gravis el paciente no tiene fuerza o pierde la fuerza de manera significativa. Entonces, el paciente, mire, muchas veces con miastenia gravis no puede sostener un plumón, no puede comer, no puede realizar actividades. Entonces,
todos los días, constantemente, tiene que estar tomando su medicamento. ¿No es cierto? ¿Para qué? Para estimular, inhibir a esto, aumentar la acetilcolina y aumentar la fuerza. ¿Correcto? Ese es entonces para tratamiento de miastenia. Entonces, los más utilizados para atonía vesical, atonía intestinal, son estos medicamentos. ¿Correcto? Ya, son estos. ¿Sí? Eso es entonces, miren, los fármacos prácticamente de acción, ¿ya? Indirecta y de acción directa. Aquí no hay mucho. ¿Ya? Ahora, por el contrario, vamos a ver los anticolinérgicos. Anticolinérgicos. Los anticolinérgicos, o también llamados los parasimpaticolíticos, ¿cierto? También los para... No sé. Sí, pero son... Dile que otra cosa. ¿Por qué? Porque lisa a la acción de la parasimpático, porque inhibe a la acetilcolina. Es decir, va a ser lo contrario a esto. ¿No es cierto? Va a ser lo contrario. Entonces, le repito, por ejemplo, aquí. Si el perrito que les decía que está envenenado, tiene secreciones, babeo, sudoración, ¿no es cierto? Micción y todo eso, ¿qué fármaco le doy? ¿Un anticolinérgico o un colinérgico? Anticolinérgico. Un Anticolinérgico. anticolinérgico. Entonces, ¿saben quién es su antídoto? Su antídoto es la atropina. ¿No es cierto? La atropina. ¿Y la atropina qué hace? La atropina viene, ¿y la atropina qué es lo que hace? Inhibe, inhibe al receptor muscarino. ¿No es cierto? Entonces, mire, inhibe al receptor muscarino. Eso hace la atropina. Entonces, al inhibir, disminuyen los síntomas, ¿no es cierto? Ya. Por eso se dice que eso se utiliza para caso de envenenamientos. Ahora, ustedes han visto que algunas personas, por ejemplo, que les decía creo una vez, agricultores, por ejemplo, que curan su cultivo, su planta, ¿no es cierto? ¿Qué utilizan? Utilizan una bomba, ¿no? Una bomba, si no insecticidas, pero ¿qué pasa? Que muchos no tienen la mascarilla. Entonces, como están aquí, están curando, están inhalando. Y cuando inhalan, ¿qué va a hacer? Van a aparecer estos síntomas. No van a poder respirar porque produce broncoconstricción. Van a tener dolor, cólico, salivar, lagrimeos, micción. Entonces, ¿qué hace? Va donde el médico. ¿Qué ha estado haciendo? No, está curando mis plantas. Y tiene todos estos síntomas allá. Al médico de frente utiliza atropina. No sé, atropina. ¿Correcto? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El ojo es el indicador. Por ejemplo, el paciente típico de una intoxicación, ojo, intoxicación muscarínico, cuando un paciente está intoxicado por un muscarínico, el ojo, miren, produce biosis. Entonces el médico, ¿qué va a hacer? Mira, aplica la atropina, y mírase el ojo. Otra atropina, mírase el ojo. Sigue miosis, otra atropina y produce midriasis. Entonces, cuando ya se produce midriasis, ya no aplica más. ¿Qué significa eso? Significa que la atropina ya neutralizó a todos los receptores muscarínicos. Ya neutralizó prácticamente el veneno. Y lo único que queda es simplemente esperar que el paciente se recupere. ¿No es cierto? Ya. Lo mismo sucede, por ejemplo, en veterinarias. En veterinario, por ejemplo, llega un perrito sin envenenado, el veterinario lo ve. Entonces, inmediatamente dice, ¿sabe qué? Esto ha sido un veneno. Cualquier veneno, no importa cuál ha sido. Entonces, ¿ha sido qué? Un veneno, una sustancia que ha estimulado al receptor muscarínico. Inmediatamente su atropina. ¿No es cierto? Atropina. Colocas al perrito bien, colocas, miras el ojo y luego deja que se recupere nada más. ¿Cierto? Ese es, se le dice, por ejemplo, antídoto universal. Ese es un ejemplo, la atropina. Ahora, la atropina también se puede utilizar para otros eventos, ¿no es cierto?, que esté relacionado con otros síntomas. Por ejemplo, acá dice broncoconstricción, entonces ¿qué va a producir? Bronco-dilatación, ¿no es cierto?, lo contrario. Entonces va a ayudar. Pero ¿por qué no produce tanto efecto aquí? ¿Por qué razón? Porque la atropina generalmente tiene efectos a nivel general,
pero sobre todo a nivel de las contracciones y a nivel sudoríparas, a nivel de las glándulas. Por eso que llega mayor concentración a esos órganos, esos tejidos. El otro. A ver, cuando una persona, por ejemplo, tiene cólico, creo que la semana pasada hicimos, ¿cómo se llama esto? Antiespasmódico, ¿no? Hacemos antiespasmódico, ¿no es cierto? Ya. Miren, en los antiespasmódicos habíamos mencionado, por ejemplo, que el paciente tiene dolor, un tipo cólico, tiene dolor. Y uno de esos es porque los receptores M3 están activados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Antagonizar. ¿Y con qué lo antagonizamos? Por ejemplo, aquí tenemos los antiespasmódicos. Y dentro de los antiespasmódicos, los más utilizados, tenemos a la iosina. O sea, tenemos a la iosina. Tenemos a la butil-escopolamina. ¿No es cierto? Tenemos a la escopolamina, a la beverina. Todos ellos son fármacos que se utilizan para el dolor tipo cólico. ¿No es cierto? Si no, ustedes van a la farmacia y le dicen, deme buscapina, ¿no es cierto? ¿Y la buscapina qué tiene? La buscapina tiene iosina. Entonces la iosina, ¿qué es lo que hace? Si acá está contraído, ¿dónde está? Si acá hay contracción, entonces se acaba de producir relajación. Y eso es lo que calma el dolor. ¿No es cierto? Ese es a nivel del tubo digestivo. Miren, en las vías respiratorias habíamos dicho, por ejemplo, que produce broncoconstricción. Entonces aquí, por ejemplo, en caso de asma. En caso de asma o antiasmático, aquí utilizamos, por ejemplo, la hipratropia. ¿Ven? A la hipratropia y antiotropia. Miren, esos son medicamentos que son inhaladores y se utiliza para controlar el asma. Entonces, M3 produce broncoconstricción. Cuando lo bloqueas, produce dilatación. ¿No es cierto? Broncodilatación. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el hipratropia tiene acción corta. ¿No es cierto? El hipratropia tiene acción corta. ¿Correcto? Por eso es que se utiliza para casos agudos. Mientras que el tiotropio tiene una acción larga y se utiliza básicamente para prevención. ¿No es cierto? Para prevención de casos agudos. ¿Ya? Muy bien. Miren, el otro. Miren, acá le habíamos dicho que produce micción, ¿no es cierto? Hay muchas veces micción involuntaria. Entonces, los fármacos aquí, por ejemplo, se van a utilizar para casos de incontinencia urinaria. Miren, dentro de lo más usado tenemos la oxibutinina. Miren, ahí está la oxibutinina. ¿Para qué se utiliza la oxibutinina? Cuando el paciente, por ejemplo, se micciona de manera involuntaria. Ustedes han visto los adultos mayores que utilizan pañales, ¿no es cierto? Entonces los adultos mayores que utilizan pañales, por ejemplo, una alternativa puede ser la oxibutinina, ¿no es cierto? Usted ha visto farmacología. Miren, en otro caso, por ejemplo, el paciente que se ha operado de la próstata. Ustedes saben, por ejemplo, que la vejiga, ¿no es cierto?, como una bolsa, y en el cuello de la vejiga ahí está la próstata, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si la próstata crece de tamaño? Entonces, cuando crece, ¿qué hace? Presiona la vejiga, y cuando presiona el contenido de la orina no baja, o tiene dificultad. Por esa razón que el paciente con hipertrofia prostática va a tener problemas para orinar, o con dolor incompleto o por goteo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, vamos a suponer que esa próstata que está aquí está inflamada, ¿ya? Y es cancerosa. El médico, ¿qué dice? Vamos a extirpar la próstata. Entonces, ¿qué hace? Extirpa y saca la próstata. Y cuando saca, lo libera de la presión, ¿no es cierto? Y cuando lo libera, se relaja. ¿Y qué va a hacer? Se va a quedar. ¿No es cierto? Se va a quedar. Entonces, el médico, ¿qué hace? Ya, póngale pañales.
¿Ok? Y el otro, oxibutinina. ¿Para qué oxibutinina? Para evitar la micción involuntaria. O sea, eso le va a ayudar. ¿Se cuenta? Entonces, desde el punto de vista farmacológico, con la oxibutinina. Y desde el punto de vista no farmacológico, es donde pasa una psicoterapia. Entonces, le mandan al psicólogo para que lo vean y pueda controlar sus efectos. ¿No es cierto? Eso es, entonces, miren, algunas alternativas que se utilizan para el caso de los anticolinérgicos o los parasimpáticos. ¿Correcto? Ya, muy bien. Miren, acá también me olvidaba de mencionarle aquí en los fármacos colinérgicos, acá también tenemos la pilocarpina. La pilocarpina generalmente se utiliza para tratamiento del glaucoma, ¿no es cierto? Pero no es de primera línea, es de segunda o tercera línea, porque la primera línea está en latanoprost, está en latanoprost. Y esto ya se utiliza después. Antes se utilizaba esto de primera línea, ahora ya no. A ver, ahora acá le pregunto, ¿cuáles serán los efectos adversos de estos medicamentos? De los colinérgicos. ¿Cuáles serán los efectos adversos? ¿Ya? Activarían los demás. ¿Cuáles serán los efectos adversos allá? Sería lo mismo de los receptores M3. Diarrea, náusea, sudoración. Claro, miren, ¿sabe por qué? Y aquí se tiene que ver el tema de la dosis. Miren, ¿sabe por qué? Porque si estos medicamentos le das un poquito más de la dosis que le corresponde, entonces ¿qué va a haber? Va a haber una sobreestimulación y esto va a causar estos problemas. ¿Y cómo se manifiesta? Con disnea, ¿no es cierto? No puede respirar porque se le contrae. ¿Cómo se manifiesta? Con náuseas, con vómitos, con diarrea. Estos son los efectos adversos. Ahora le pregunto acá, ¿cuáles serán los efectos adversos de los anticolinérgicos? Los efectos adversos de los anticolinérgicos. Por ejemplo, visión borrosa. ¿Por qué? Porque produce midriasis. Se queda en la boca también. Claro. Boca seca. ¿Por qué razón? Porque si acá, miren, aquí ¿qué está produciendo? Acá está produciendo, ¿dónde está? Saliva, no le he puesto. Acá también aumenta la saliva. Aumenta la saliva. Entonces, miren, si el receptor muscarínico aumenta la saliva y si lo bloqueo, va a aparecer boca seca, ¿no es cierto? Boca seca. ¿Me dan cuenta? Miren, si acá, por ejemplo, hay diarrea y lo bloqueo, entonces puede aparecer estreñimiento incluso. Y eso va a depender de su dosis. Entonces, miren, los efectos adversos de esto van a ser esto que están acá, ¿no es cierto? Los efectos adversos. Entonces, miren, ¿por qué le digo esto? Porque ustedes tienen que saber lo que está pasando. ¿Ya? Tienen que saber lo que está pasando. ¿Para qué? Para ver qué fármaco utilizan. A ver, yo le pregunto aquí un ejemplo, a ver acá. Si el paciente se intoxicó por atropina, ¿quién será su antídoto? Colinérgico. Si se intoxicó por atropina, ¿quién será su antídoto? Muy bien. Si el paciente consumió exceso, un anticolinérgico, ¿quién es su antídoto? El contrario. ¿Y quién es el contrario? Es un colinérgico. ¿Y quién de ellos? Es este. O sea, el antídoto de la atropina es la piridostigmina. ¿No es cierto? Ahora, por el contrario, si el paciente se intoxicó con piridostigmina, ¿quién será su antídoto? Será esto, ¿no es cierto? Es lo contrario. ¿Correcto? Lo contrario. Así es. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Entonces, miren, eso es lo que tienen que jugar. ¿Por qué razón?
Porque a veces cuando están en el examen, no es que no saben, sino que a veces ven aquí de frente ya. Pero no, hay que razonar un poquito. ¿No es cierto? Hay que razonar. ¿Por qué razón? Porque acá hablamos de antagonismo, de sinergismo, hablamos de agonista, hablamos de inhibición y de estimulación. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que hay que razonar un poquito. ¿Ya? Muy bien. A ver. ¿Se comprendió esto? ¿Sí está bien? Mire, esto que está aquí es prácticamente un resumen de las 50, 70 diapositivas que tienen en su clase. ¿Cuántas diapositivas son? ¿Cuántas? 81. ¿Cuántas son? 81. Sí, está resumido en una sola pizarra. El resto es lectura. El resto es lectura. ¿Correcto? Doctor, ¿el examen va a venir de la semana 1 hasta la semana 4? Sí. Todo. 20 preguntas. ¿Cuánto Una, tiempo dos, va? tres. ¿Cómo? ¿Me habla? O sea, de la semana 1 a la semana 4 va a venir el examen, ¿correcto? O sea, la otra semana es 4. Ajá, exacto. Va a ser la semana 1, 2 y 3. No va a venir la semana 4. Hasta la 3 nomás. Hasta la 3 nada más. Ah, sí. ¿Cuánto tiempo va a dar para el examen? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo va a dar para el examen? Para resolver el examen. Completa. No, marcar. Solamente marcar. La unidad de 1 es hasta la semana 4 o semana 3. Hasta la 3. La otra semana, hoy es semana 3, ¿no? Sí. La otra semana se va a tomar el examen de la primera unidad. Y van a venir de la semana 1, que es farmacocinética, semana 2, farmacodinamia, y semana 3, que es esto, colinérgica y anticolinérgica. Esas 3 clases nada más. Nada más. 3 clases. Ya, correcto. Gracias, Muy bien. Todavía falta, ¿no? ¿Hasta qué le gusta? Hasta las 4. Hasta las 4, ¿no? Las 3 vamos a ver. ¿Tú cuánto claro tuyo? Ajá, exacto. Miren, vamos a pasar rápidamente. Ya. Vamos a pasar. ¿Alguien puede ya. Voy a eliminar. Vamos a revisar los fármacos colinérgicos. Mire, que le había mencionado. Mire, en los fármacos colinérgicos, o también llamados parasimpáticos miméticos. Mire, solamente nada más para dar un vistazo a la diapositiva que tienen. ¿Ya? Miren aquí, en la acetilcolina, había mencionado. En la acetilcolina hay de acción directa y de acción indirecta. Entonces, miren, la de acción directa, acá tenemos, miren, hay varios, ¿no es cierto? Pero no todos los tenemos disponibles. Acá tenemos, miren, acetilcolina, metacolina, carbacol, betanicol. En la pilocarpina. Miren, entre los más comunes es metacolina, carbacol y la pilocarpina, ¿no es cierto? Que los más comunes. ¿Ya? Entonces, miren, el carbacol y el betanicol, miren, tienen efectos prolongados porque son resistentes a la acetilcolinesterasa, es decir, son más estables. Mientras que la acetilcolina no, la acetilcolina es inestable. ¿Por qué? Porque la acetilcolinesterasa la hidroliza, ¿no es cierto? La hidroliza. ¿Ya? Entonces, miren, el carbacol y el betanicol. Miren, acá está, miren, la acetilcolina intravenosa, acción breve por susceptibilidad a la acetilcolinesterasa. Por vía subcutánea, solo efectos locales. ¿No? Entonces, su acción es bastante breve de la acetilcolina por vía endovenosa. ¿No? Se destruye. ¿Ya? Miren, ahora, las acciones farmacológicas del parasimpático, ¿no? Del sistema parasimpático.
a nivel, ¿no?, respiratorio, cardiovascular, etc. Miren, a nivel cardiovascular le decía que todo está disminuido el gasto cardíaco, la presión arterial, produce bradicardia, ¿no? ¿Ve? Acá mire, disminución de la conducción, ¿ve? Acá está, ¿ve? Hay un efecto inotrópico negativo, es decir, a nivel cardiovascular todo va a estar disminuido. ¿Ya? Miren, a nivel respiratorio, ¿qué va a producir? Broncoconstricción, entonces va a producir disnea, ¿no es cierto? ¿Ve? Dificultad para respirar. Miren, y además aumenta la mucosa traqueobronquial. Ahora miren, en el tracto digestivo, les decía que producen contracciones, eso produce dolor, produce espasmo, ¿no es cierto? Miren, a nivel del tracto urinario favorece la micción porque contrae la vejiga y relaja el esfínter. Eso es lo que hemos visto. A ver, a nivel del ojo, habíamos dicho que produce miosis, ¿no es cierto? Produce miosis, hay contracción. ¿Ya? En la glándula exocrina, todas están aumentadas, toditas, ¿no es cierto? Miren, acá hay la glándula sudoríparas, o sea, el sudor, la saliva, la lágrima, la faringe, mucosa, traqueobronquial, gastrointestinal, páncreas, todo están aumentadas, ¿no es cierto? Y está relacionado con M3, como hemos dicho. Ahora miren, a nivel digestivo, miren, las indicaciones, ¿para qué se utilizan? Para atonía neurogénica. A nivel de neurología, para vejiga atónica. Es decir, ¿no es cierto?, que no laten. ¿Y quiénes? El betanicol principalmente. Hay otro que puede ser el carbacol. ¿Ya? Eso es entonces, digamos, los usos principales. Miren, a nivel de las glándulas exocrinas, había mencionado que la pilocarpina se utiliza para tratamiento del glaucoma. Glaucoma. Miren, en oftalmología, ¿no? La pilocarpina es un colinomimético de elección, ¿no es cierto? Hay tratamiento de glaucoma, en este caso del ángulo cerrado. La causa más, no el glaucoma, no es la causa más frecuente de ceguera en el mundo. La segunda causa es la retinopatía diabética. Miren, ¿cuáles son los efectos adversos entonces? Miren, náusea, vómito, diarrea, salivación. Entonces los medicamentos que le dan un poquito más de dosis o son susceptibles, entonces van a producir efectos adversos de tipo colinérgico, ¿no es cierto? La salivación, sudoración, disnea, bradicardia, baja la presión, baja el gasto, todo eso, ¿no es cierto? A ver, miren, el otro es de acción indirecta. La de acción indirecta, ¿a quién tenemos? Acá está lo que le decía, la neostigmina, piridostigmina, y el otro es la pisostigmina. Acá está, la pisostigmina. Miren, en esto también acá están algunos gases de guerra, miren, el paratión, los gases nerviosos que se utilizan de uso médico. Entonces, ¿por qué razón? Porque cuando va una bomba de eso, entonces el paciente va a comenzar a tener dolor, lagrimeo, y por tanto dolor puede morir, ¿no es cierto? Ya. Entonces se puede utilizar en uso médico. Ahora acá también, miren, el donepezil y la tacrina. No es muy usado, pero puede utilizarse para casos de Parkinson. Ya, estos medicamentos. Muy bien. Miren, en las propiedades farmacológicas, acá tenemos que hay una pobre absorción cutánea y baja biodisponibilidad. Acá, miren, la pisostigmina atraviesa, se absorbe y atraviesa la barrera hematocefálica. Miren, los órganos fosforados son muy liposolubles. Por esa razón es que van a causar envenenamiento en los órganos fosforados, ¿no es cierto? Los venenos, los insecticidas. ¿Ya? Miren, acá les decía que esto de acá, ¿no? Hay una buena absorción areal y para incrementar la actividad colinérgica del sistema nervioso central. Por eso es que se utiliza para Parkinson. ¿Por qué? Porque en el Parkinson la dopamina está baja y la dopamina está baja, ¿no es cierto? El Parkinson está alto. Entonces, eso es el desequilibrio. Pero en el Parkinson más se utiliza el tratamiento de la dopamina. Nosotros somos los receptores de 2 principalmente. ¿Ya? Muy bien. Miren, aquí evitan la hidrólisis de la acetilcolina por la acetilcolinesterasa, es decir, inhiben a la acetilcolinesterasa. ¿Ya? Esto es, no todo eso ya lo he explicado, ¿no es cierto? Todo eso está explicado ahí en la gráfica. Ahora miren, aquí miren, los efectos. Miren, entonces, ¿qué van a producir? Broncoconstricción. Esto estamos hablando, ¿no?, sobre la unión neurovegetativa. Incremento de la actividad motora, miosis, reducción de la presión intraocular, incremento de la secreción, bradicardia, disminución de la contractibilidad. En dosis elevadas puede causar hipotensión. ¿Por qué razón? Porque esto disminuye la presión arterial. O sea, esos son de acción indirecta. Ahora miren, en las indicaciones, la neostigmina en parálisis intestinal, en atonía vesical.
combinadas en obstrucción mecánica, pero no se utiliza en caso de obstrucción intestinal, esa es otra cosa, no, obstrucción no. Aquí combinado, miren, la pizotimina con la pilocarpina se utiliza para el glaucoma, ¿no? De ángulo cerrado, ¿no? Miren acá los anticolinesteránsicos, por ejemplo, el ecotropio, el de camerio, de segunda línea y el glaucoma de ángulo abierto. Miren, el hidrofonio en la miastenia gravis, el crónico, neostigmina, piridostigmina, ¿no? Que son los más utilizados en caso de miastenia gravis. ¿Ya? Mira, para revertir la parálisis provocada por bloqueantes neuromusculares, acá tenemos la neostigmina y el efradón. Mire, por ejemplo, a veces cuando el paciente, cuando el médico realiza una anestesia general, entonces se utiliza, por ejemplo, el rocuronio, el becuronio. ¿Qué son esos? Son relajantes neuromusculares. Pero ¿qué pasa? Que le aplicas, ya salió de la cirugía, pero el paciente sigue dormido. Sigue dormido, entonces lo quiere despertar. Entonces tienes que revertir ese efecto. ¿Con qué lo hace? Lo hace con la neostigmina, pizotigmina. Lo revierte para despertar. ¿No? ¿Por qué razón? Porque ha habido un bloqueo bastante fuerte y bastante prolongado, entonces hay que desbloquear. O sea, ese es otro de los usos que se utiliza en estos medicamentos. Mira, los fármacos como atropina, antidepresivos tricíclicos y ciertos antipsicóticos, entonces pueden producir intoxicación atropina con signos periféricos y centrales. ¿Quién es el antídoto entonces? El pizotigmina. ¿Cierto? Por eso le decía, cuando un paciente se intoxica con atropina, su antídoto es un colinérgico, que en este caso puede ser la pizotigmina o la piridostigmina, que son los más usados. ¿Ya? Bueno, miren, acá a nivel ocular, a nivel inhalatorio, entonces pueden ocasionar confusión conjuntival, biosis, dolor ocular, broncoconstricción, laringoespasmo. Mire, a nivel oral puede causar diarrea, vómitos, cólicos. ¿Por qué razón? Porque esto aumenta la concentración de acetilcolina y por tanto van a aumentar los eventos a nivel de sus receptores muscarínicos, ¿no es cierto? Sobre todo en M3. Muy bien. Mire, en el caso de intoxicaciones, bueno, medida de apoyo, lavado, reactivación de la acetilcolinesterasa, ¿no? El lavado gástrico, carbón activado, ¿no? Tratar las convulsiones. Entonces, si se trata, por ejemplo, de convulsiones, normalmente con diazepam, normalmente. Ya. Miren, la atropina para revertir los efectos de hiperestimulación muscarina, ¿no? Periférica central, ¿no? Eso cuando hay una intoxicación bastante fuerte con la neostigmina. Ya. Miren, la atropina en dosis elevada contrarresta los efectos muscarínicos de órganos fosforados de gases neurotóxicos, ¿no? Eso es lo que le mencionaba para el caso de envenenamientos, ¿no? Muy bien. Miren, y los otros son los anticolinérgicos, ¿ya? Los anticolinérgicos, estamos revisando rápidamente, ¿ya? Los anticolinérgicos o parasimpaticolíticos. Miren, aquí tenemos los antimuscarínicos que son de la mayor utilidad. Entonces, ¿qué hacen? Bloquean a los receptores colinérgicos muscarínicos. Miren, vamos a pasar rápidamente por acá. Aquí está, miren, aquí están los anticolinérgicos. Tenemos la atropina, la escopolamina. Acá tenemos el ipratropio, el tiatropio, matropina, tropicapina, todos los butilecopolamina, metescopolamina. Lo que hemos visto acá está prácticamente acá, pero lo que hemos visto son los más usados. ¿Ya? Muy bien. Miren, acá hay otra clasificación de acuerdo a su estructura química. Atropina, escopolamina, matropina, penicipina, estructura terciaria. Y cuatro ipratropio, tiotropio, butilecopolamina, elotilona. No, el otilona tiene dos eventos. Bloquea los canales de calcio y bloquea los receptores muscarínicos, ¿no? Tiene dos efectos el otilona. De acuerdo a su selectividad, aquí está, ¿no? Mira, a ver. El M3, solifenacino, cibutinina, estos tres medicamentos se utilizan para incontinencia urinaria. El más usado es acá en la oxibutinina. Ahora, la oxibutinina, miren, si ustedes van y la encuentran acá, ustedes van y encuentran, por ejemplo, la oxibutinina. Miren, la oxibutinina, acá, vamos a colocarla aquí. ¿Dónde está? Acá está, ven. Miren, la oxibutinina es de 5 miligramos. ¿Cierto? Acá está, ven. Oxibutinina de 5 miligramos. Eso está en el mercado, ¿no? Y se utiliza para casos de incontinencia urinaria, ¿no? La oxibutinina. Ya. Muy bien. Acá está, ¿no? Oxibutinina, el más usado, ¿no? De 5 miligramos. Solifenacina, tolterosina. El otro, la atropina, que también hay escopolamina, la iosina, la buscapina. Ya. Ahora miren,
en la atropina y la escopolamina. A nivel central, la atropina, efectos excitatorio y depresor. Primero excita, luego deprime. Hay caso de efectos centrales, dosis habituales, dosis elevadas y puede causar delirio y alucinaciones. Cuando está dosis alta, hay intoxicación atropínica. Muy elevada, pues puede llegar a coma y parálisis vulvar. Es decir, cuando hay intoxicación atropínica bastante fuerte. En el caso de la escopolamina, hay una acción más marcada sobre el sistema nervioso central, a dosis terapéutica, somnolencia y amnesia, a dosis mayor, excitación, delirio. La escopolamina interfiere en la atención y la memoria a corto plazo. Bloquea la transmisión colinérgica. ¿No es cierto? Mira, en el sistema ocular bloquea el esfínter del iris y del músculo ciliar del cristalino, ¿no es cierto? Acá va a producir midriasis y va a producir psicoplegia. ¿Por qué razón? Porque van a bloquear los receptores muscarénicos. Mire, puede ocasionar visión borrosa, puede haber disminución del lagrimeo porque disminuye o bloquea los receptores muscarénicos en las glándulas, todas las glándulas secretorias. A nivel cardiovascular, mire, ¿qué produce taquicardia? ¿No es cierto? Porque como es bloqueante, entonces produce taquicardia, ¿no es cierto? Mire, aquí a dosis muy baja puede producir bradicardia. Y la atropina puede ser de utilidad vía intramuscular para aliviar la bradicardia sinusal o el bloqueo auriculoventricular. Mire, cuando se utiliza bloqueo, por ejemplo, el paciente se ha intoxicado, ha consumido mucho, por ejemplo, diltiazem, o ha consumido verapamilo, entonces eso va a producir disminución de bloqueo auriculoventricular y puede ser revertido con la atropina. ¿Ya? La escopolamina produce finalmente bradicardia. A nivel respiratorio van a producir broncodilatación, por eso que se utiliza para el caso de asma, la hipertropia, el teotropia. A nivel digestivo, disminuye la motilidad, por esa razón que se utiliza para el caso de espasmos antiespasmódicos. A nivel genitourinario, relaja la vejiga, ¿no es cierto? Relajación uterina de la vejiga. ¿No? A nivel de las glándulas salivales, bloquea las glándulas salivales, entonces disminuye las secreciones, por eso produce boca seca. En las glándulas sudoríparas también se ve influenciada, va a disminuir, ¿no es cierto? Suprime la termorregulación. ¿Ya? Miren, ambos alcaloides, tanto la atropina como la escopolamina, entonces se absorben bien por el tubo digestivo, atraviesa la barrera hematocefálica, atraviesa la placenta, aparece por la leche materna, se puede excretar. Miren, aquí también en la mucosa, en la conjuntiva, por ejemplo, en el ojo, absorción cutánea, ¿ya? Pero poco se utiliza como pomada de escopolamina. ¿Ya? Y bueno, eso es, miren, para acá, aquí miren, el hipertropio y el tiotropio, lo decimos que se utiliza para caso de asma, esos son inhalados. Miren, ustedes saben que para el asma la primera elección es el salbutamol, ¿no es cierto? Pero hay veces que a algunos pacientes no le cae bien el salbutamol, no le cae bien, entonces el médico está utilizando estos productos, el hipertropio, y cada vez está siendo de mayor utilidad el hipertropio, ¿no es cierto? No. Muy bien. Miren, acá la homotropina y la escopolamina se utilizan con fines oftalmológicos para realizar fondodeo. La dicloverina, mira, para relajar la fibra lisa muscular, ¿no es cierto? Muscular lisa, y se emplea como espasmolítico, es decir, para producir o disminuir el espasmo, ¿no es cierto? Para disminuir el dolor tipocólico. Todo esto, miren, todo lo que son escopolamina, rotilonio, metilescopolamina, toditos ellos se utilizan como antiespasmódicos, ya, toditos son, ya. Muy bien, miren, se emplea como espasmolítico, es decir, lisan el paso, ¿no es cierto? Miren, la oxibutinina les decía que se utilizaba para el caso de vejiga hipertónica, ¿no es cierto? Para el caso de incontinencia urinaria, entonces la vejiga está que late más, estamos relajando, ¿no es cierto? Eso es lo que hace la oxibutinina, ¿ve? Acá está, ¿ve? El detrusor de 4 miligramos, también hay otros. Miren, la tolterodina también igualito, mejor tolerada que oxibutinina. También se utiliza para el caso de incontinencia urinaria. El otro es la solifenacina, también es otro medicamento que se utiliza para la incontinencia. Entonces, miren, son tres: la solifenacina, la tolterodina y la oxibutinina. El más común aquí es la oxibutinina, que es uno de los más usados. ¿Ya? Muy bien, miren, ahora la pirincepina, poco utilizado, más bien esto se utiliza, o mejor dicho, está allí, pero no lo utilizan los médicos. ¿Por qué razón? Porque de qué se utiliza para el caso de gastritis inducida por estrés, ¿no es cierto? Entonces, cuando el paciente tiene gastritis inducida por estrés, por ejemplo, la pirincepina es uno de los más usados. Pero, digamos, ha sido reemplazado. ¿Por qué? Por el omeprazol, por ejemplo. No, ha sido reemplazado para el caso de gastritis. ¿Ya?
Mire, reacciones adversas, principalmente con antihistamínicos, antidepresivos tricíclicos, antipsicóticos, antiparkinsonianos, protege la ingesta de fruta de belladona. Ya, estos son entonces algunos efectos adversos. Mire, cuando se le da, por ejemplo, mire, vamos a poner una buscapina y un antihistamínico, por ejemplo, la clorfenamina, entonces va a producir sueño, sedación. ¿Por qué? Porque vamos a actuar a nivel del sistema nervioso. Hay una sinergia de efectos adversos. Muy bien. Entonces, miren, los RAM son anticolinérgicos periféricos y anticolinérgicos centrales. Por eso es que van a deprimir muchas veces el sistema nervioso periférico. ¿Ya? Miren, en el bloqueo periférico se queda de boca su RAM, ¿ya no es cierto? Secreción, ¿no? Depresión de la secreción tracobronquial. Puede haber midriasis, visión borrosa, ¿no? Retención urinaria. A nivel central, cambio de humor, ataxia, alteraciones de la marcha, ¿no es cierto? Acortamiento del tiempo de atención, alteraciones de la memoria, desorientación, convulsión y alucinaciones. ¿Ya? Mire, en el caso de intoxicación atropínica, bueno, cuando recién ha sido por vía oral, entonces se realiza un lavado gástrico. Pero, sin embargo, si ha sido por vía parenteral, entonces se tiene que colocar su antídoto, que es la fisostigmina o neostigmina. Ya, aquí está, ¿ven? La fisostigmina a baja dosis, a diferencia de la neostigmina que atraviesa la barrera hematocefálica. Entonces, la fisostigmina se puede utilizar para intoxicación atropínica. Ya. Bueno, miren, la atropina bloquea el exceso de la acetilcolina producida por inhibidores de la acetilcolinesterasa, ¿no es cierto? Entonces, se utiliza en algunos tipos de intoxicación, ¿ya? Por fisostigmina. Mire, puede ser necesario dosis masiva de atropina durante largo periodo para contrarrestar los efectos tóxicos. ¿Ya? Miren, hay otro que se utiliza, la pralidoxima, que son reactivadores de la acetilcolinesterasa. Es decir, si nosotros inhibimos con la neostigmina, la fisostigmina, lo inhibimos demasiado, entonces lo podemos reactivar. ¿Con quién lo reactivamos? Con la pralidoxima, ¿no es cierto? Que son algunos tipos de oximas. ¿Ya? Y eso aumenta la concentración de o disminuye la concentración de acetilcolina. Miren, en el caso de vejiga hipertónica ya habíamos dicho que se utiliza la oxibutinina, ¿no es cierto? La solifenacina. ¿Ya? En el tubo digestivo se utiliza como antipasmódico. Ahí tiene la buscapina, el espasmosil, que es un medicamento de marca. ¿Ya? Miren, alivian el abdomen o el malestar abdominal tipo dolor, tipo cólico, ¿no es cierto? En colon irritable, en colitis espasmódica. ¿No? En anestesia, miren, ¿qué medicamento se utiliza como preanestesia? La atropina. La atropina se utiliza como preanestésica. ¿Por qué razón? Porque disminuye la secreción tracobronquial y eso evita que el paciente, por ejemplo, se obstruya, ¿no es cierto?, las secreciones bronquiales cuando se está recuperando de la anestesia. ¿Ya? En oftalmología ya le habíamos dicho, ¿no es cierto?, para producir midriasis y explorar el fondo de ojo. ¿Ya? Bueno, el otro, miren, en la enfermedad respiratoria, en el EPOT, en el asma, se utiliza el hipertropio y el tiotropio, que ya habíamos mencionado. No. En enfermedad cardiovascular se puede acompañar, por ejemplo, mira, en un YANG, un infarto agudo del miocardio, suele acompañarse, ¿no?, por reflejo vagal, ¿no es cierto?, o bloqueo auriculoventricular. Entonces, útil en bradicardia por bloqueo beta simpático excesivo. ¿Ya? Esos son entonces otros de los usos de los anticolinérgicos. ¿Ya? Mira, en la enfermedad de Parkinson le decía que se utiliza, por ejemplo, el viperideno, se puede utilizar también la tacrina, ¿ya?, en el Parkinson. Eso es básicamente lo que esto creo que es de la práctica, ¿no es cierto? Miren, se observa que un hombre de 61 años tiene un aumento de la presión intraocular en una rutina examen de la vista. A ver, ¿cuánta es la presión normal del ojo? Porque acá dice, miren, aumenta la presión intraocular. ¿Cuánta es la presión normal del ojo? A ver, busquen. ¿Cuánta es la presión normal del ojo? 10 a 21 milímetros de mercurio. 10 a 21 milímetros de mercurio. De 10 a 21 milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Entonces ustedes saben que el glaucoma es por un aumento de la presión, ¿no es cierto?, intraocular. Entonces miren, aquel paciente tiene aumento de la presión intraocular, probablemente por encima de 21. Miren, el ojo dilatado en el examen no revela evidencia de daño del nervio óptico. Pruebas de campo visual muestran una pérdida leve de la visión periférica. Se le diagnostica síndrome primario de ángulo abierto, ¿no es cierto?, glaucoma. Y se inicia tratamiento con gotas oftálmicas de pilocarpina. Pregunta. A ver, ¿cuál es la acción de la pilocarpina sobre el músculo del iris y de los cilios? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Ustedes han desarrollado ciliar, ¿no es cierto?
Esta es una de las actividades. Entonces, ¿qué va a hacer? Que va a aumentar la concentración de calcio intracelular. Y al aumentar la concentración de calcio intracelular, entonces lo que va a producir contracciones, va a producir biosis. ¿No es cierto? ¿Cuál es el receptor? ¿Qué receptor es? M3. M3. Mire, ¿es la pilocarpina fármaco de primera línea? No. No es cierto. En el caso tenemos aquí el atanopros. ¿No es cierto? Entonces, miren, aquí este es el atanopros, que son análogos de la prostaglandina. Análogos de prostaglandina. Ya. Eso es entonces. Ya. Lo que tenemos, miren, así rápidamente, miren, todo lo que hemos visto prácticamente está descrito en esta pizarra. Ya, ahí está todo, ¿no? Está todo. Ahí está todo. ¿No es cierto? Ya. Muy bien, chicos. Eso es todo lo que tenemos para el día. Acá tenemos el resumen y tenemos 924. las presentaciones en la PPT. 924. 551 048. ¿Cuál es su número? Sí, con S y con I latina. Con S. Y con I latina. No, o sea, sí, con Z, Z. H y con H en vez de Z. Se va a ver.